Algo que siempre me pareció bastante extraño es cómo Stalin, el líder de la Unión Soviética, no vio venir la invasión de Hitler. En junio de 1941 era obvio que la Alemania nazi estaba a punto de invadir la Unión Soviética. Había un enorme despliegue militar en la frontera. Estamos hablando de unos 3 millones de soldados alemanes, 3.600 tanques y miles de aviones listos para cruzar en cualquier momento. Los espías soviéticos estaban totalmente al tanto de lo que estaba pasando. Sus informes llegaban a Moscú advirtiendo que la invasión era inminente. Algunos incluso predijeron la fecha exacta en la que iba a suceder. Sin embargo, Stalin se negó rotundamente a creer que Alemania los fuera a atacar. Es más, en una reunión, cuando le presentaron inteligencia advirtiendo de la invasión, él simplemente explotó de ira, gritando que el informante debía ser devuelto, y esto es una cita directa, a su puta madre. El hecho que Stalin confiara en que Hitler no los invadiría me parece sinceramente una absoluta locura. Durante décadas, Hitler había expresado abiertamente su deseo de expandirse hacia el este para darle a Alemania lo que él llamaba Lebensraum, o espacio vital. En su infame libro Mein Kampf, o Mi lucha, Hitler dejó totalmente clara su aversión hacia el comunismo y su odio hacia la raza eslava. Y si todo esto no fuera suficiente, en los meses previos a la invasión, Hitler rechazó las propuestas soviéticas de formar una alianza formal con Alemania e Italia, negándole unirse al eje. En general, para cualquiera con un poco de sentido común, era obvio que Alemania iba a invadir, y aún así Stalin se negó a creerlo. Incluso después de que la invasión empezara, cuando esos 3 millones de soldados comenzaron a cruzar la frontera, Stalin todavía se negaba a aceptar la realidad. Él se aferraba a la absurda idea de que Hitler no había aprobado el ataque, dando explicaciones totalmente descabelladas. Incluso llegó a pensar que se trataba de una operación extraoficial por parte de generales alemanes rebeldes. De hecho, en una reunión con sus ministros principales, dijo, y cito literalmente, Hitler seguramente no sabe nada de esto. Stalin estaba tan convencido de que no podía ser un ataque oficial que propuso contactar al embajador alemán para intentar resolver lo que él esperaba fuera un simple malentendido. No fue hasta que la magnitud de la invasión se volvió imposible de ignorar que Stalin finalmente aceptó la realidad. Hitler lo había traicionado. En un estado de shock y negación, abandonó Moscú y se retiró al campo. Entonces, la pregunta del video de hoy es ¿por qué? ¿Por qué Stalin no vio venir una invasión que parecía tan obvia para cualquier otra persona? ¿Cómo logró Hitler engañar a un hombre que era conocido por ser desconfiado y cínico? En este video vamos a responder a todas estas preguntas, pero primero repasemos la historia. Acompáñeme a ver el camino hacia la Operación Barbarroja. Después de la Primera Guerra Mundial, las relaciones entre Alemania y la Unión Soviética en realidad eran bastante buenas. Ambos países tenían algo en común. En los tratados de paz fueron tratados como potencias de segunda categoría. En el Tratado de Versalles, por ejemplo, Alemania fue obligada a aceptar todo tipo de condiciones completamente humillantes. Alemania tuvo que pagar reparaciones, aceptar la culpa de la guerra y reducir drásticamente el tamaño de su ejército. La Unión Soviética, por su parte, ni siquiera tuvo un lugar en la mesa de las negociaciones. Al mismo tiempo, Reino Unido y Francia impusieron severas restricciones comerciales por ser un país comunista. Fue ese resentimiento común lo que acercó a estas dos naciones. 4 años después de la guerra, restablecieron relaciones diplomáticas y acordaron cooperar militarmente. Una parte muy importante del acuerdo le permitía a los oficiales alemanes entrenar en territorio de la Unión Soviética. Eso era muy beneficioso para los alemanes, ya que les permitía esquivar las restricciones que les habían impuesto en el Tratado de Versalles. Las relaciones entre ambos estados siguieron siendo buenas, y en los años siguientes firmaron 2 tratados más. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando los nazis llegaron al poder, en el año 1933. Ahora, las dos naciones seguían ideologías completamente opuestas, y la relación comenzó a deteriorarse. Hitler odiaba el comunismo. En su libro Mein Kampf, dejó absolutamente claro que quería erradicarlo por completo. Nada más al llegar al poder, prohibió el Partido Comunista, que era respaldado por los soviéticos, y encarceló a todos sus miembros. También cerró empresas soviéticas y arrestó a ciudadanos soviéticos. Sin embargo, dicho esto, Hitler realmente no quería una guerra con la Unión Soviética, al menos no por ahora. Durante la década de 1930, la Alemania nazi se fortaleció cada vez más. Alemania se estaba rearmando rápidamente y usaba su renovado poder militar para imponerse. En el año 1936 envió tropas a Renania, una zona que debía permanecer desmilitarizada, eso según el Tratado de Versalles. Luego, en 1938, anexó Austria, otra violación del Tratado de Versalles.
Alemania parecía más fuerte que nunca y no tenía miedo de mostrarlo. La Unión Soviética, en cambio, parecía débil. Pocos años antes había sufrido una gran hambruna que mató hasta 9 millones de personas. Hambruna causada por el mismo gobierno. Además, Stalin, el todopoderoso déspota soviético, estaba purgando a los miembros más capaces y experimentados de su ejército. Con la guerra cada vez más probable, era evidente que la Unión Soviética estaba en una posición muy vulnerable. Por supuesto, Stalin estaba al tanto de esto, así que quería desesperadamente formar una alianza militar con Reino Unido y con Francia. Sin embargo, esas negociaciones no avanzaban. Reino Unido y Francia no confiaban en Stalin y les preocupaba la expansión del comunismo. Las conversaciones se prolongaron sin llegar a ningún acuerdo, así que finalmente Stalin entendió que jamás habría una alianza con Reino Unido y con Francia. Sin embargo, Stalin no se iba a quedar de brazos cruzados. Le tocó cambiar la estrategia. En un giro sorprendente, decidió aliarse con la Alemania nazi. Eso llevó a un nuevo acuerdo entre ambos países, el infame pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop. Aunque en el papel era solo un pacto de no agresión, en la práctica era en esencia una alianza. No solo evitaba la guerra entre ambos, sino que también dividía en secreto Europa del Este en zonas de influencia alemanas y soviéticas. Solo una semana después, ese acuerdo se puso en práctica, cuando Alemania decidió invadir Polonia. Poco después, la Unión Soviética ocupó la parte de Polonia que le correspondía según ese acuerdo. Durante los 2 años siguientes, ambas naciones cooperaron de forma extremadamente estrecha. La Unión Soviética suministró a Alemania con una enorme cantidad de materias primas. Eso impulsó de manera masiva la producción militar alemana, ayudándole enormemente en sus campañas en Europa Occidental. A cambio, los alemanes le proporcionaron a los soviéticos equipo militar e industrial de última generación. Esta fue una relación increíblemente beneficiosa para ambas partes. De hecho, se volvieron tan cercanos que incluso hubo negociaciones para que la Unión Soviética se uniera formalmente a la alianza con la Alemania nazi e Italia. En noviembre de 1940, el diplomático soviético Molotov visitó Berlín y se reunió personalmente con Hitler para discutir la posibilidad de unirse al eje. Sin embargo, Hitler rechazó rotundamente esa idea. Él no aceptaba algunas de las demandas territoriales de Stalin, así que las conversaciones al final no llegaron a nada. Los soviéticos no lo sabían, pero ese sería el principio del fin de la relación entre estos dos países. Solo una semana después, en diciembre de 1940, Hitler emitió la Directiva número 21, autorizando la mayor campaña militar de toda la historia. Esta recibiría el nombre de Operación Barbarroja. La Alemania nazi iba a invadir a la Unión Soviética. Hitler y los nazis creían que sería fácil. Después de todo, en solo 6 semanas habían conquistado Francia, que era una nación mucho más avanzada. Así que, en teoría, derrotar a la Unión Soviética iba a ser mucho más fácil. Las preparaciones secretas comenzaron de inmediato. En las semanas previas a la invasión, Alemania reunió un enorme ejército a lo largo de la vasta frontera germano-soviética. La fuerza de invasión era gigantesca. Se trataba de unos 3 millones de hombres. Era imposible de esconder. A pesar de eso, Stalin seguía convencido de que Hitler no atacaría. Incluso cuando sus espías le informaron que la invasión era inminente, él se negó a creerlo. Entonces, en la mañana del 22 de junio de 1941, la invasión comenzó. Tanques e infantería alemanes cruzaron la frontera y avanzaron rápidamente hacia el interior de la Unión Soviética. En apenas un mes, los alemanes capturaron casi 1 millón de soldados soviéticos y destruyeron prácticamente toda la fuerza aérea soviética. Hitler había traicionado a Stalin. Después de prometer explícitamente que no atacaría a la Unión Soviética, hizo exactamente lo opuesto. Ahora, la Unión Soviética tenía que librar una de las batallas más grandes de toda la historia. Eso si quería evitar ser completamente conquistada por la Alemania nazi. Así que eso fue lo que pasó. A pesar de todas las señales, Stalin no vio venir la invasión. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no pudo ver algo que era realmente tan obvio? Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero convencerte de que no estoy exagerando cuando digo que era evidente, porque realmente lo era. Primero, veamos todo lo que Hitler había dicho en las décadas antes de la invasión. Había dejado clarísimo su odio tanto hacia el comunismo como hacia la raza eslava. Por ejemplo, en su libro Mein Kampf, escribió extensamente sobre cuánto despreciaba a la Unión Soviética. En sus palabras, los líderes soviéticos eran criminales comunes, manchados de sangre, la escoria de la humanidad. Luego los acusó de llevar a cabo el régimen más cruel y tiránico de todos los tiempos, y más adelante en el libro incluyó
Es una locura absoluta aliarnos con una potencia cuyo amo es el enemigo mortal de nuestro futuro. Stalin y los demás líderes soviéticos eran perfectamente conscientes de todas estas declaraciones. Después de todo, estaban disponibles en un libro público. Se podría argumentar que, dado que el libro se escribió unos 15 años antes, era comprensible que los soviéticos no se tomaran tan en serio esas palabras. Sin embargo, Hitler había seguido expresando esas mismas opiniones mucho más recientemente, incluso después de haberse convertido en el líder de Alemania. En 1934 declaró: "La defensa de Europa contra el bolchevismo será nuestra tarea durante los próximos 200 o 300 años". No era precisamente discreto con sus intenciones. Por ejemplo, en 1939 le dijo al alto comisionado de la Liga de las Naciones exactamente lo que planeaba hacer. Él dijo: "Todo lo que emprendo está dirigido contra Rusia. Si los occidentales son demasiado estúpidos y ciegos para entenderlo, entonces me veré obligado a llegar a un acuerdo con los rusos para vencer a Occidente. Y luego, tras su derrota, volcar toda mi fuerza contra la Unión Soviética. Necesito Ucrania para que no puedan matarnos de hambre como lo hicieron en la última guerra". Como puedes ver, no podría haber sido más claro con sus intenciones. Sin embargo, aparte de todas esas declaraciones públicas sobre sus intenciones, había otras razones para pensar que la invasión era inminente en junio de 1941. Otra señal fue el hecho de que Hitler se negó a permitir que los soviéticos se unieran al Eje. El Eje era una alianza de regímenes dictatoriales: Alemania, Italia y Japón. Inicialmente era solo una alianza entre Alemania e Italia en 1936. Luego, en 1940, Japón se unió. Muchos en ese momento creían que el siguiente paso lógico era incorporar a la Unión Soviética. También era un régimen dictatorial, tenía una relación económica cercana con Alemania y su enorme ejército habría aumentado dramáticamente el poder militar de la alianza. En septiembre de 1940 comenzaron las negociaciones para que los soviéticos se unieran. Los nazis propusieron a Stalin que las cuatro potencias del Eje dividirían el mundo de la siguiente manera. Japón se quedaría con toda Asia y Australia, mientras que Italia obtendría el noreste de África y el Medio Oriente. Los soviéticos se quedarían con toda Asia Central e India. Stalin estuvo prácticamente de acuerdo con el plan, pero con una modificación. Quería que Bulgaria pasara a formar parte de la esfera soviética. Algunos alemanes querían aceptar este trato. Por ejemplo, el negociador alemán Karl Schnurre envió un telegrama a Berlín diciendo, y cito: "En vista del estado actual de las negociaciones, las declaraciones de Molotov deben considerarse como una sorprendente muestra de buena voluntad por parte del gobierno soviético". Pero él no fue el único. El importante diplomático nazi Ribbentrop también estaba a favor de aceptar el acuerdo. Sin embargo, Hitler no vio la respuesta soviética de la misma manera. Él le dijo a sus principales jefes militares que Stalin exige cada vez más, es un chantajista de sangre fría. Luego añadió: "Rusia debe ser puesta de rodillas lo antes posible". La verdad es que Hitler probablemente ya había decidido invadir la Unión Soviética. De hecho, ya había presentado un plan de invasión a sus asesores militares 2 meses atrás. En noviembre suspendió las negociaciones con los soviéticos y 3 semanas después firmó la Directiva número 21, que ordenaba al ejército prepararse para la invasión que estaban planeando. Por supuesto, los soviéticos no sabían que el acuerdo para dividir el mundo había sido cancelado, ya que no recibieron respuesta. De hecho, en enero de 1941, el diplomático ruso Molotov preguntó por qué Alemania no había respondido a la contrapropuesta soviética. Ante esta pregunta, Hitler no dio realmente una respuesta clara. Esta era una gran señal de que ya había elegido la guerra. Para dejarlo aún más claro, en marzo de 1941, Bulgaria se unió oficialmente a la Alianza del Eje. Si recuerdas, fue precisamente porque Stalin quería el control de Bulgaria que había rechazado el plan inicial de Hitler para dividir el mundo. El hecho de que Hitler ahora hubiera permitido a Bulgaria en el Eje, pero no a la Unión Soviética, debía dar mucho que pensar. Finalmente, había una tercera señal absolutamente obvia de que la invasión era inminente: la enorme concentración militar que se estaba juntando en el borde. Todo eso comenzó casi un año antes de que la invasión realmente ocurriera. En julio de 1940, la policía secreta soviética informó a Stalin que los alemanes habían empezado a construir nuevos aeródromos cerca de la frontera. Al mes siguiente llegaron informes de inteligencia diciendo que los alemanes planeaban enviar unas 120 divisiones, o sea, 1,5 millones de soldados, hacia la frontera. Durante los meses siguientes comenzaron todo tipo de preparativos bastante visibles. Instalaciones civiles fueron convertidas en cuarteles.
Se construyeron fortificaciones y defensas antiaéreas, y también se modernizaron las líneas ferroviarias que ya existían en el lugar. A medida que más tropas alemanas llegaban a la frontera, se registraron más incidentes de disparos entre soldados soviéticos y soldados alemanes. En la primera mitad de 1940 hubo 22 incidentes, en la segunda mitad hubo 187. En 1941 las señales se volvieron aún más evidentes. Los trenes funcionaban a máxima capacidad para transportar las tropas, artillería y municiones hacia el frente. Solo en el mes de abril, las autoridades soviéticas registraron 43 violaciones del espacio aéreo por aviones alemanes. Estos aviones incluso a veces se adentraban hasta 220 kilómetros dentro del territorio soviético enemigo. Estos acontecimientos aumentaron conforme pasaban los meses, no disminuían. Al mismo tiempo, la Polonia ocupada por los nazis se preparaba de una forma muy visible para la invasión también. Ciudades como Varsovia y Lublin estaban llenas de soldados alemanes. Se reparaban caminos y se reforzaban puentes para soportar el paso de tanques. Además, los alemanes intensificaron su espionaje sobre las defensas soviéticas. A decir verdad, muchos de esos espías fueron capturados. De hecho, más de 200 espías fueron atrapados cruzando la frontera en el año 1941. Para la noche de la invasión, la concentración de fuerzas era absolutamente enorme. Era la invasión más grande en la historia humana, después de todo. Había 3,5 millones de soldados, 600,000 vehículos, 3,500 tanques, 7,000 piezas de artillería y casi 3,000 aviones. Todo justo en la frontera soviética. Decir que era algo notorio realmente es quedarse corto. En resumen, creo que podríamos afirmar sin dudas que era obvio que la invasión estaba a punto de suceder. Hitler era un hombre que había expresado abiertamente su odio hacia la Unión Soviética durante décadas, no era algo reciente necesariamente. En los años anteriores ya había invadido y conquistado unos 10 países, algunos de los cuales había atacado tras prometer que no lo haría. Ahora había reunido un ejército gigantesco en la frontera soviética. En general, no ver lo que estaba a punto de suceder era, francamente, una completa locura. Entonces, si era tan obvio lo que iba a pasar, ¿por qué Stalin no lo esperaba? Bueno, primero quiero abordar la pregunta de si realmente es cierto que Stalin no esperaba la invasión que Hitler estaba preparando. Esta es una pregunta bastante complicada y realmente no hay una respuesta clara de sí o no. Creo que se puede argumentar tanto que sí lo esperaba como que no, y eso es exactamente lo que voy a hacer ahora. Primero voy a presentarte el caso de que sí lo esperaba. Quizás la mejor prueba de que Stalin sí esperaba la invasión es que en los años previos fortaleció enormemente el ejército soviético. Esto suele pasarse por alto, pero en el momento de la invasión, la Unión Soviética tenía el ejército más grande del mundo y la mayor cantidad de tanques y aviones. Ahora bien, es cierto que gran parte de ese equipo estaba obsoleto, para ser justos, pero en términos de números sí tenía más que cualquier otro país. Eso simplemente porque durante una década Stalin había estado preparando a la Unión Soviética para la guerra. Por ejemplo, ya en el año 1934, antes de que Alemania comenzara su expansión y mientras el mundo aún estaba relativamente en paz, los soviéticos tenían 3,500 tanques. Para poner eso en perspectiva, esos son 1,000 tanques más que el total que los alemanes usaron para invadir y conquistar Francia en 1940. Durante toda la década de 1930, Stalin incrementó dramáticamente el gasto militar de la Unión Soviética. Por ejemplo, en 1933 era el 16% del presupuesto del gobierno. Sin embargo, 5 años después, en 1938, era un asombroso 43%, es decir, casi la mitad del gasto total de la Unión Soviética. Obviamente, para un país que no estaba en guerra, esa es una cifra totalmente astronómica. Entonces, ¿en quién pensaba Stalin al construir este enorme ejército? Solo existen dos opciones que podrían explicar esto. El primero es la Alemania nazi, y el segundo, Japón imperial. Con Japón, de hecho, la Unión Soviética había tenido varios pequeños conflictos fronterizos en los años 30. Era una potencia expansionista y totalmente agresiva, así que existía la posibilidad de que sí los atacaran en algún momento. Sin embargo, realmente creo que podemos estar casi seguros de que Stalin gastaba tanto en el ejército soviético porque se estaba preparando para una guerra contra Alemania. La gran mayoría del ejército estaba estacionado en la frontera occidental. A principios del año 1941, antes de la invasión nazi, los soviéticos tenían unos 2,5 millones de soldados allí. Evidentemente, no tendría sentido poner tantas tropas en ese lugar si Stalin pensaba que la guerra no iba a ocurrir. La única razón para hacerlo, después de todo, era defenderse de una invasión. Si Stalin realmente confiaba en Hitler y creía de verdad en el pacto de no agresión, ¿por qué estaría gastando casi la mitad del presupuesto soviético en el ejército?
todo ese dinero podría haberse usado mucho mejor en otras cosas, no es como si no tuvieran otras necesidades. Construir un gran ejército no fue la única manera en que Stalin se preparó para la guerra. Otra cosa que hizo fue anexar varias regiones para usarlas como zonas de amortiguamiento. En junio de 1940 anexó los 3 estados bálticos. Según el pacto de no agresión con Alemania, esos estados estaban dentro de la esfera de influencia soviética, así que sí estaba permitido que la Unión Soviética los invadiera. Sin embargo, al principio Stalin se había abstenido de hacerlo, para no estar en malos términos con Occidente, para no ser condenado por ellos. Pero cuando cayó Francia y la posibilidad de una guerra con Alemania aumentó, Stalin decidió proceder con la anexión y tomar los estados bálticos. El motivo de esto era que dejar a esos países independientes era un gran riesgo para los soviéticos. Si los alemanes los tomaban, podrían acercarse muchísimo a San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética. Por ese motivo, en junio de 1940, justo tras la caída de Francia, Stalin llevó a cabo la anexión y se aseguró una zona de protección crucial. Algo similar pasó en Besarabia, en lo que hoy es Moldavia. En ese momento, la región pertenecía a Rumanía, pero después de la caída de Francia, Stalin también quiso convertir esa zona en una zona de amortiguamiento. Stalin envió un ultimátum a Rumanía, exigiendo que se diera la región o enfrentarían acción militar. Los rumanos, por supuesto, aceptaron, y el ejército soviético ocupó la zona. Estas anexiones de Stalin ocurrieron justo después de la caída de Francia, como ya mencioné, y eso no es una coincidencia. De hecho, tenemos citas que muestran que después de la caída de Francia, la posibilidad de una invasión alemana estaba muy presente en la mente de Stalin. Una cita aparece en las memorias de Nikita Khrushchev, sucesor de Stalin como líder soviético. Khrushchev dijo lo siguiente: al enterarse de la caída de Francia en 1940, Stalin soltó algunos insultos en ruso y dijo que ahora Hitler, seguro, nos iba a aplastar el cerebro. Así que eso es parte de la evidencia de que Stalin sí esperaba que Hitler lo invadiera. Ahora quiero presentar el argumento de que realmente no lo esperaba. Aquí también tenemos citas que apoyan esta idea. Previamente, mencioné aquella ocasión en que uno de sus oficiales le informó que había reportes de inteligencia diciendo que la invasión era inminente, y Stalin insultó al oficial, diciéndole que enviara esa información a su madre. Luego, al comenzar la invasión, dijo, seguro que Hitler no sabe de esto. Otra cita muy reveladora es de apenas unos días antes de la invasión. En ese momento, sus generales le rogaban que pusiera al ejército soviético en estado de alerta máxima. La respuesta de Stalin fue enfadarse. Dijo: tenemos un pacto de no agresión con Alemania. Alemania está hasta el cuello en la guerra con Occidente, y estoy seguro de que Hitler no querrá arriesgarse a abrir un segundo frente, atacándonos. Hitler no es un idiota, sabe que la Unión Soviética no es Polonia, ni Francia, ni siquiera Inglaterra. Otra cosa que evidencia que Stalin no esperaba la invasión es que la Unión Soviética siguió enviando materias primas a la Alemania nazi, incluso hasta el momento de la invasión. Literalmente le estaban entregando a los alemanes los recursos que luego usarían para luchar contra ellos mismos. Y cuando digo que los envíos continuaron hasta la mañana misma de la invasión, no estoy exagerando. De hecho, un tren cargado de materias primas cruzó la frontera hacia Alemania después de que la invasión ya había comenzado. La tripulación del tren, por supuesto, no sabía que estaban en guerra, y siguió su ruta como si nada, solo para ser capturada de inmediato por los alemanes. La cantidad de materias primas que Alemania recibió de los soviéticos fue absolutamente enorme. En los 18 meses previos a la invasión, la Unión Soviética envió 1,5 millones de toneladas de grano, casi 1 millón de toneladas de petróleo y una amplia variedad de otros productos bastante valiosos. Esos suministros fueron absolutamente cruciales para Alemania. La razón de esto es que Gran Bretaña había implementado un bloqueo naval, que habría sido devastador si Alemania no hubiera podido obtener tantos recursos de parte de la Unión Soviética. Otro motivo para pensar que Stalin no esperaba la invasión es que apenas unos años antes había debilitado dramáticamente al ejército soviético en lo que se conoció como la Gran Purga. Entre mayo de 1937 y septiembre de 1938, Stalin hizo que alrededor de 40.000 oficiales fueran juzgados por crímenes inventados y luego que fueran ejecutados. Eso debilitó enormemente la capacidad de combate del ejército. Al final de la purga, un asombroso 75% de los oficiales llevaba menos de un año en servicio activo. Eran prácticamente novatos. Y claro, como puedes imaginar, tener tantos oficiales inexpertos fue catastrófico para el esfuerzo de guerra soviético. Podemos evidenciar las consecuencias de esto unos 2 años después de que terminó la purga, cuando lucharon contra Finlandia en la llamada Guerra del Invierno. El ejército soviético se desempeñó de forma extremadamente mala. Hubo batallas que perdieron a pesar de tener una enorme superioridad numérica.
Por ejemplo, en la batalla de la carretera de Rate superaban en número a los finlandeses por casi 3-1, y aún así perdieron y sufrieron enormes bajas. En la batalla de Taipale, los torpes avances soviéticos fueron recibidos con devastadores disparos de artillería y ametralladoras. En ese desastre, los soviéticos perdieron unos 10.000 hombres, sin lograr ningún avance. Ese mal desempeño estaba directamente relacionado con la purga de Stalin 2 años antes. Los oficiales inexpertos a menudo simplemente enviaban a sus tropas hacia adelante en asaltos frontales suicidas. Los defensores finlandeses no eran tontos y aprovecharon esas tácticas predecibles para montar emboscadas. Cuando terminó la guerra, los soviéticos habían perdido unas 5 veces más hombres que los finlandeses. Perdieron unos 350.000 soldados, frente a los finlandeses que solo perdieron aproximadamente unos 70.000. El liderazgo soviético era consciente de que eso se debía en gran parte a la gran cantidad de comandantes incompetentes en su ejército. Según su propia evaluación, alrededor del 40% de sus oficiales eran, en sus palabras, idiotas, sin carácter y cobardes. Y todo eso fue consecuencia directa de la purga de Stalin. Resulta casi inexplicable pensar que Stalin habría dañado tanto a su ejército si realmente creyera que una guerra contra Alemania nazi era inminente. Finalmente, quizás la mayor evidencia de que Stalin no esperaba la invasión es que prácticamente no hizo nada para preparar al ejército para defenderse. Si realmente Stalin hubiera estado esperando un ataque alemán, hay muchísimas cosas que uno esperaría que hubiera hecho. Por ejemplo, habría sido lógico ordenar una movilización completa del ejército, incluyendo la conscripción, para aumentar sus números. Se podrían haber construido defensas, como zanjas antitanque, se podrían haber sembrado enormes cantidades de minas a lo largo del vasto campo, se podría haber implementado una estrategia de tierra quemada, moviendo fábricas y otros activos económicos hacia el este, para que no cayeran en manos alemanas. Sin embargo, Stalin no hizo nada de eso. De hecho, incluso prohibió a sus generales prepararse. Eso llevó a la absurda situación en la que los comandantes soviéticos tenían que hacer preparativos en secreto para una guerra que era claramente inminente. El mariscal Zhukov, uno de los comandantes de más alto rango, alentó a sus comandantes locales a hacer los preparativos que consideraran necesarios, pero todo esto sin hacer nada que pudiera enfurecer a Stalin. Cuando los alemanes finalmente invadieron, las defensas soviéticas estaban terriblemente mal preparadas. Las tropas alemanas descubrieron que solo unos 200 de los 1.200 fuertes soviéticos estaban equipados y ocupados. Como mencioné antes, sí había millones de tropas soviéticas en la frontera, pero estaban pésimamente posicionadas. En lugar de esperar en posiciones fortificadas más profundas dentro del territorio soviético, las tropas estaban desplegadas en una delgada línea junto al frente. Ese mal posicionamiento les dejaba muy poco tiempo para reaccionar de manera efectiva, y las hacía extremadamente fáciles de rodear y capturar. Otro problema era que las divisiones soviéticas estaban incompletas. Una división de infantería soviética debía tener alrededor de 15.000 hombres, pero en el momento de la invasión, la mayoría apenas tenía unos 10.000. Eso se debía a que el gobierno había sido muy lento en llamar a los reservistas. De hecho, apenas un mes antes de la invasión llamaron a 800.000 hombres, pero la mayoría no alcanzó a integrarse a sus unidades a tiempo para el ataque alemán. Esa falta de preparación fue una de las razones principales por las cuales los alemanes tuvieron tanto éxito al principio. En apenas 8 horas de iniciar la invasión, habían destruido 1.200 aviones soviéticos. En una semana, esa cifra subió a 4.600, casi una cuarta parte de toda la flota aérea. Lo peor es que la gran mayoría de esos aviones fueron destruidos en tierra. Si Stalin les hubiera permitido prepararse para la guerra, esos aviones habrían estado listos para combatir, y aunque quizás estuvieran desactualizados, al menos habrían logrado despegar. Como puedes ver, si Stalin esperaba o no la invasión no es una pregunta fácil de responder. Dicho esto, creo que algo que podemos decir con certeza es que en junio de 1941 no lo trataba como algo tan obvio como podría haberlo hecho. Ahora sí, para la pregunta principal del video, ¿por qué no? Una razón es que simplemente no tenía ningún sentido lógico que la Alemania nazi invadiera a la Unión Soviética en ese momento. Mencioné previamente que Hitler estaba recibiendo una gran cantidad de materias primas de Stalin. Bueno, con una invasión, todo eso terminaría. Alemania dependía en gran medida de los suministros soviéticos para mantener su fuerza de guerra contra Gran Bretaña. Tenía mucho que perder al invadir. De hecho, solo un mes antes de la invasión, Stalin descubrió que el ministro de Economía alemán había dicho que la Alemania nazi tenía que ampliar sus lazos económicos con la Unión Soviética. Teniendo esto en mente, seguro que Hitler no haría algo tan imprudente como morder la mano que le daba de comer al invadirlos. De alguna manera, creo que Stalin subestimó cuán ideológico era Hitler.
Es probable que pensara que eran un tipo de persona muy similar cuando ese no era el caso. Stalin mismo era muy ideológico, fanáticamente comprometido con su ideología comunista. Sin embargo, también podía ser bastante pragmático. En las negociaciones entendía bien el poder que tenía y no exageraba su mano. Creo que potencialmente Stalin asumió que Hitler sería lo mismo, el mismo tipo de persona, que sería racional y que no querría perder todo el material que estaba recibiendo. Esa podría ser una razón por la cual Stalin no vio venir la invasión. Sin embargo, eso deja una pregunta muy importante. ¿Cómo explicó Stalin el enorme despliegue militar en la frontera? ¿Qué podrían estar haciendo esas fuerzas allí si no estaban preparándose para una invasión? Bueno, esencialmente Stalin pensaba que, en lugar de invadir, la Alemania nazi usaría esas fuerzas para chantajear a la Unión Soviética. La idea era que Hitler amenazaría con invadir para obtener más concesiones de los soviéticos. Hay varias citas que respaldan esta idea. En palabras de Stalin, la iniciación de las actividades militares será precedida por un ultimátum al gobierno soviético. Stalin pensó que Hitler exigiría más recursos o más territorio y que los alemanes invadirían solo si él rechazaba sus demandas. Muchos de los informes de inteligencia soviética respaldaban esa idea. Casi la mitad de ellos sugerían que la guerra no era inevitable y que los alemanes realmente querían la diplomacia. La inteligencia soviética desestimaba los rumores de que la Alemania nazi estaba a punto de invadir, diciendo que eran, y cito textualmente, para producir una atmósfera de nerviosismo en Moscú y preparar el terreno para un intento de obtener más concesiones del gobierno soviético. Ese error por parte de los espías soviéticos no fue el único. De hecho, el servicio de inteligencia soviético falló muy mal en los preparativos para la invasión. Algunos incluso le decían a Stalin que no iba a suceder. Uno de los más incompetentes era, de hecho, el jefe del servicio de inteligencia soviético, Vsevolov-Merkulov. Por ejemplo, en diciembre de 1940, justo cuando Hitler estaba emitiendo las primeras órdenes para invadir la Unión Soviética, los espías soviéticos en Berlín comenzaron a obtener información al respecto. El embajador soviético incluso recibió una carta anónima que contenía información detallada sobre los planes de la invasión. Los espías sí intentaron informar a Moscú. Uno de ellos le dijo explícitamente a Moscú que la invasión se acercaba y que su información, en sus palabras, no se basaba en rumores, sino en una directiva escrita especial de Hitler. Sin embargo, el jefe de la inteligencia soviética desestimó la información. Le dijo a la gente: «Estás exagerando demasiado». A medida que pasaron los meses y la invasión se hizo cada vez más evidente, el jefe de inteligencia continuó negando que fuera a suceder. El 25 de mayo, menos de un mes antes de la invasión, él mismo le informó a Stalin que 200 divisiones alemanas estaban concentradas en la frontera soviética. Sin embargo, luego le restó importancia, diciéndole a Stalin que la guerra era improbable, porque, según sus palabras, Hitler no puede arriesgarse a una guerra con la Unión Soviética, por miedo a violar la unidad del partido nazi. El jefe de inteligencia no era el único que dejaba mucho que desear. Muchos otros espías decían cosas completamente incorrectas. Un trabajador de una fábrica de electricidad en Berlín, que era considerado una fuente confiable, insistió en que Hitler estaba buscando un acuerdo comercial de 90 años con la Unión Soviética. Supuestamente, a cambio de eso, Alemania permitiría que la Unión Soviética tomara el control de Turquía y Finlandia. Otra fuente, un oficial alemán convertido en espía soviético, afirmó que si alguna vez ocurría un ataque alemán, sería limitado y solo serviría como una advertencia. Por supuesto, esos informes no solo eran falsos, sino totalmente absurdos. ¿Quién en su sano juicio creería que Alemania, ya librando una guerra en Occidente, reuniría a 3 millones de tropas en la frontera soviética solo para asegurar un acuerdo comercial? Entonces, ¿por qué los agentes de inteligencia soviéticos daban declaraciones tan locas? ¿Por qué eran tan incompetentes? La respuesta es algo que mencioné antes: la Gran Purga de Stalin en 1936. Eso interrumpió gravemente las redes de inteligencia soviéticas. Durante ese periodo de violencia irracional y caótica, muchos agentes experimentados fueron ejecutados o despedidos, dejando el servicio con oficiales inexpertos y mal capacitados. Por ejemplo, uno de los puestos más importantes era el jefe del servicio secreto en Berlín. Para ese trabajo querrías lo mejor de lo mejor, pero en su lugar, ese puesto lo ocupaba un hombre llamado Amiak Kobulov, quien era inexperto y completamente incompetente. Kobulov no logró establecer nuevas redes de inteligencia en Berlín y en su lugar dependió de antiguos contactos que los nazis ya conocían. Eso no fue lo peor. De hecho, una de las fuentes que Kobulov consideraba más confiables era en realidad un agente doble, que alimentaba al Kremlin con información falsa. Ribbentrop, el alto dirigente nazi, se jactó: «Podemos inyectar cualquier información que queramos a este agente». Por supuesto, toda esa información falsa llegaba a Moscú.
Además de ser incompetentes, otro problema de los espías soviéticos era que temían demasiado a Stalin y, en particular, le tenían demasiado miedo a decirle malas noticias. Para ser justos, tenían razón en tener miedo, ya que Stalin despedía a las personas y le decían cosas que él no quería escuchar. Por ejemplo, cuando un recién nombrado jefe de Estado Mayor le advirtió a Stalin que el ejército no estaba listo para enfrentar a los alemanes, Stalin se enfureció. Respondió que el verdadero problema era que el jefe de Estado Mayor era incompetente y lo reemplazó inmediatamente. Ese tipo de comportamiento hacía que los informes que llegaban a Stalin sean elegidos con pinzas para alinearse con sus ideas. Se le daba una imagen falsa de que todo estaba bajo control. En ocasiones, las declaraciones de inteligencia se cambiaban para no enfurecer a Stalin. Por ejemplo, en mayo de 1941, un agente soviético informó a Moscú que Hitler había decidido atacar a la Unión Soviética y anexar sus territorios europeos. Su declaración fue modificada para implicar que había espacio para negociar y cambiar la opinión de Hitler. Eventualmente, el Kremlin se convirtió en una cámara de eco, donde todos pensaban igual. Las teorías se volvieron fantásticas. Una teoría decía que todos los informes de una invasión alemana eran parte de un complot británico para empeorar las relaciones entre Hitler y Stalin. Molotov incluso le dijo al embajador japonés: "Los rumores de un inminente ataque alemán son simplemente propaganda británica y estadounidense, y carecen completamente de fundamento". Como puedes ver, la inteligencia soviética estaba en un estado de completo caos antes de la invasión alemana, lo que dificultaba mucho que los soviéticos supieran qué estaba pasando. Dicho esto, no solo era que los soviéticos eran incompetentes, la inteligencia alemana realmente hizo muy buen trabajo. Lograron difundir una enorme cantidad de desinformación que confundió aún más a los soviéticos. De hecho, Joseph Goebbels, el infame ministro de propaganda nazi, estaba tan orgulloso de este logro que escribió en su diario lo siguiente: "Hemos tenido éxito en producir un tremendo torrente de informes falsos. Las especulaciones de los periódicos han confundido los asuntos y ya no pueden confirmar qué es verdad y qué es falso. Esta es la atmósfera que necesitamos". De hecho, los alemanes construyeron una elaborada red de engaños, combinando mentiras, negaciones e información contradictoria para confundir completamente a los soviéticos. Entonces, esos son algunos de los factores que ayudan a explicar el aparentemente inexplicable hecho de que Stalin no tratara la invasión como algo obvio, cuando claramente lo era. En algunos aspectos realmente creo que en lugar de pensar que Stalin creía sobria y lógicamente que Hitler no invadiría, en realidad estaba simplemente en negación. Eso es comprensible. Para la Unión Soviética, ser invadida por la Alemania nazi era, por decirlo suavemente, una noticia extremadamente mala. Porque sabemos lo que pasó, es fácil pensar en la victoria soviética sobre Alemania como algo asegurado, como si siempre hubiera sido inevitable. Es importante recordar que cuando ocurrió la Operación Barbarroja y esos 3 millones de hombres cruzaron la frontera, nada garantizaba una victoria soviética. A decir verdad, Alemania acababa de someter a unos 10 países, incluyendo a Francia, uno de los países más avanzados de la época en Europa. Definitivamente a nadie le parecía seguro que la Unión Soviética ganaría. Incluso Winston Churchill asumió que la Unión Soviética sería derrotada rápidamente. Los seguidores regulares del canal sabrán que hice un video sobre cómo la Alemania nazi podría haber derrotado a los soviéticos. Uno de los principales argumentos que presenté en ese video es que si Estados Unidos no hubiera apoyado a la Unión Soviética, hay una buena probabilidad de que los soviéticos hubieran perdido. Esa idea recibió muchas críticas en los comentarios. Muchas personas estaban convencidas de que no había manera de que Hitler hubiera podido ganar. A pesar de todo eso, mantengo la postura que presenté en dicho video. Una de las razones es que hay alguien que está de acuerdo conmigo y que sabe bastante sobre el tema. Es un hombre muy conocido. Su nombre es Joseph Stalin. Así es, Stalin dijo explícitamente que sin el apoyo de Estados Unidos, los soviéticos habrían perdido la guerra. La cita es de la conferencia de Teherán en noviembre de 1943. Los líderes aliados estaban en una cena para celebrar el cumpleaños de Churchill y Stalin dijo lo siguiente: "Lo más importante en esta guerra son las máquinas. Estados Unidos ha demostrado que puede producir de 8.000 a 10.000 aviones por mes. Rusia solo puede producir, como mucho, 3.000 por mes. Inglaterra produce de 3.000 a 3.500, que son en su mayoría bombarderos pesados. Estados Unidos, por lo tanto, es un país de máquinas. Sin el uso de esas máquinas, a través de la ley de préstamo y arriendo, perderíamos esta guerra". Tal vez esta cita no sea suficiente para convencer a todos los expertos militares en los comentarios de YouTube. Después de todo, Stalin era un político, no un militar. Seguramente ellos saben más que él. Si ese es el caso, entonces escuchemos a un hombre que sí era un experto militar, el mariscal soviético Georgy Zhukov. Zhukov también dijo que la Unión Soviética habría perdido la guerra sin el apoyo de Estados Unidos.
En 1963, en una entrevista con un corresponsal de guerra, dijo lo siguiente: "Hoy algunos dicen que los aliados realmente no nos ayudaron, pero escuchen, no se puede negar que los estadounidenses nos enviaron material sin el cual no hubiéramos podido equipar a nuestros ejércitos en reserva, ni continuar la guerra". Solo por si acaso, presento una cita más. Esta es de Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin. Él dijo: "Me gustaría expresar mi opinión sincera sobre las opiniones de Stalin acerca de si el Ejército Rojo y la Unión Soviética podrían haber hecho frente a la Alemania nazi y sobrevivido a la guerra sin la ayuda de Estados Unidos y Gran Bretaña". Primero, quiero contar algunas observaciones que Stalin hizo y repitió varias veces cuando discutíamos libremente entre nosotros. Él afirmó de manera tajante que si Estados Unidos no nos hubiera ayudado, no habríamos ganado la guerra. Si hubiéramos tenido que luchar contra la Alemania nazi uno a uno, no habríamos resistido la presión de Alemania y habríamos perdido la guerra. Cuando escuché los comentarios de Stalin, estuve completamente de acuerdo con él, y hoy lo estoy aún más. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? La razón de que sea relevante para este video es porque durante la preparación y las consecuencias inmediatas de la invasión alemana, no había absolutamente ninguna razón para pensar que Estados Unidos alguna vez acudiría en ayuda de la Unión Soviética. En ese momento, Estados Unidos no estaba involucrado en la guerra, y no estaba claro que fuera a hacerlo. Había observado cómo Francia, un país con el que tenía lazos históricos, era subyugada por la Alemania nazi, y no la ayudó. Estados Unidos había comenzado a enviar ayuda militar a Gran Bretaña, pero solo lo había estado haciendo durante 3 meses. Por supuesto, lo que realmente metió a Estados Unidos en la guerra fue el ataque de Japón a Pearl Harbor, 6 meses después de que Alemania invadiera la Unión Soviética. No hace falta decir que no había forma de que Stalin o los líderes soviéticos pudieran haber sabido que ese ataque sucedería. Sin ese ataque, es posible que Estados Unidos nunca hubiera ayudado a la Unión Soviética. En resumen, a lo que quiero llegar es que el 22 de junio de 1941, cuando esos 3 millones de alemanes comenzaron a invadir la Unión Soviética, era extremadamente posible, quizás incluso probable, que la Unión Soviética realmente perdiera. Solo un año antes apenas habían podido ganar una guerra contra Finlandia, y ahora se enfrentaban a un ejército que había derrotado a Francia en solo 6 semanas. Creo que cuando tenemos en cuenta esos hechos y realmente nos ponemos en los zapatos de Stalin, su comportamiento se vuelve mucho más comprensible. Si pensaba que había una buena posibilidad de que perdieran la guerra, de repente tiene todo el sentido del mundo que quisiera hacer absolutamente todo lo posible para evitar provocar a la Alemania nazi. Eso fue definitivamente parte de la razón por la que estaba tan decidido a no preparar al ejército, porque pensaba que eso provocaría a Hitler. De hecho, hay una excelente cita que respalda esto. Fue algo que Stalin le dijo a su ministro de Defensa, Timoshenko, después de que Timoshenko sugiriera que la Unión Soviética debía reforzar las defensas en la frontera. Stalin lo humilló frente a los líderes, diciendo: "Timoshenko es un buen hombre con una gran cabeza, pero aparentemente un cerebro pequeño. Está preparando a todos para la guerra y debería haber sido fusilado por esto. Si alguien provoca a los alemanes moviendo tropas sin mi permiso, rodarán cabezas. Marquen mis palabras". Como puedes ver, la principal prioridad de Stalin era no provocar a los alemanes, y si consideramos que era muy posible que los alemanes ganaran la guerra, eso tiene todo el sentido del mundo. Creo que cuando tenemos eso en cuenta, otras cosas también tienen más sentido. Se vuelve completamente comprensible que Stalin continuara con los envíos de materias primas a Alemania. Todo formaba parte de este intento desesperado de evitar que invadieran. También creo que explica parte del comportamiento de Stalin después de que la invasión ya hubiera comenzado. Cuando dejó Moscú y se retiró a la casa de campo, tal vez no estaba abandonando su puesto por shock o sorpresa, sino simplemente por derrotismo. Tal vez pensó que ya no había nada que hacer. De manera similar, cuando escuchamos una declaración absurda de él como "seguramente Hitler no sabe de esto", no creo que debamos interpretarlo como una evaluación objetiva de lo que él pensaba que era lo más probable. Más bien, pienso que la podemos interpretar como la expresión de un hombre aferrándose desesperadamente a la esperanza de que la aterradora realidad que le esperaba fuera solo una pesadilla.